y bienvenidos. Aquí estamos en el mes de gerencia hispana y usted está mirando el primer video en español del ACTEC, un grupo preeminente de abogados de planificación patrimonial en los Estados Unidos. Este video describe por qué es importante tener un testamento, documentos similares y también incluye unos avisos cómo usted puede empezar el proceso de conseguir estos documentos y consejo cualificado. Yo soy Karen Prangley, del Banco Privado de Brown Brothers Harriman, y soy un socio del grupo ACTEC y vivo en Chicago. Y estoy aquí con Carlos Alarcón, del Bank of America, también de Chicago. Antes de hablar con Carlos, quiero decir que este video no crea una relación abogado-cliente, no estamos sirviendo como abogados, y es solo para información general y no es un sustituto de la consulta con un abogado sobre su situación individual. Gracias. Y ahora, Carlos. Carlos, ¿por qué es importante tener un testamento y documentos similares? Sí, gracias, Karen. Un testamento y documentos como un poder notarial para la propiedad, un poder notarial para la atención médica y un fideicomiso son importantes para permitir que las personas protejan, reservan y distribuyan sus activos al morir o durante la incapacidad. Un testamento documenta cómo se distribuirán los activos después de su muerte y nombra a cualquier persona o entidad que le gustaría servir como un tutor de hijos menores y albacea. Es importante saber que un testamento no controla cómo se distribuyen ciertos activos. Esto incluye los bienes que se mantienen conjuntamente con el derecho de supervivencia, que pasan automáticamente al corporativo sobreviviente. También incluye activos con designaciones de beneficiarios que controlan cómo se distribuirán los activos, como las cuentas de jubilación y los ingresos de las pólizas de seguro de vida. Un poder notarial de propiedad permite a las personas que usted designe actuar en su nombre en el manejo de deberes específicos, como pagar facturas o tomar decisiones con respecto a inversiones o bienes raíces. Un poder notarial de atención médica designa a un agente para tomar decisiones de atención médica cuando ya no pueda tomar decisiones o comunicar sus deseos. Se puede establecer un fideicomiso durante su vida o crearse en el momento de su muerte. Tener un fideicomiso puede tener sentido dependiendo de su situación, y un abogado de planificación patrimonial puede ayudar a determinar si es necesario para usted. Carlos, la pena es que la mayoría de la gente no tiene testamento. Pues, ¿qué sucede si una persona muere sin testamento? Bueno, sin un testamento, el patrimonio de una persona fallecida pasa por las leyes de intestado, que pueden no reflejar los verdaderos deseos de la persona fallecida. Las leyes de intestado que generalmente se aplican son las leyes del estado en el que la persona resida al morir. Por ejemplo, en Illinois, las leyes de sucesión intestada prevén la división de los bienes de una persona casada, una mitad para el cónyuge superstite y la mitad entre los descendientes, es decir, los hijos o los hijos de un hijo fallecido. Es posible que la persona que murió hubiera querido que todos sus bienes fueran al cónyuge superviviente en lugar de los hijos. Además, si una persona muere sin un testamento, el patrimonio de la persona fallecida será administrado por un administrador seleccionado por el tribunal. Y ese administrador puede no ser el administrador que la persona fallecida hubiera seleccionado. Regresando al mundo cuando tenemos testamento, ¿qué hace un abogado de planificación patrimonial? Bueno, un abogado de planificación patrimonial es un profesional con licencia con un conocimiento profundo de las leyes federales y estatales que afectan la forma en que se tratarán sus activos en el momento de la muerte y durante la incapacidad. Preparan los documentos que hemos discutido como testamentos y poderes notariales, entre otros documentos, que pueden ser apropiados para su situación específica.
Y Carlos, ¿cómo pueden las personas encontrar un abogado de planificación patrimonial y además uno que habla español? Bueno, puede encontrar un abogado de planificación patrimonial a través del ACTAC o el American College of Trust and Estate Counsel, su colegio de abogados estatal o local, organizaciones profesionales de planificación patrimonial, su asesor financiero o su contador. Es importante que el abogado se enfoque en la planificación patrimonial y debe considerar entrevistar a varios abogados para encontrar la mejor opción para usted. Carlos, ¿cómo pueden las personas estar mejor preparadas cuando se reúnen con un abogado de planificación patrimonial? Bueno, una persona querrá pensar en los siguientes elementos. ¿Quién recibirá sus activos? Restricciones que tal vez desee imponer al acceso a estos activos. ¿Y a quién nombrará como albacea, tutor de niños menores y agente bajo poderes notariales para propiedad y atención médica? También yo pienso que si ustedes hacen una lista de sus bienes y dudas, le ayudará mucho al abogado que saber qué clase de plan es apropiado. ¿Y cuáles son las leyes de planificación patrimonial que afectan a las personas aquí en los Estados Unidos? Bueno, hay varias leyes que deben ser consideradas. El abogado de planificación patrimonial que seleccione proporcionará muchos más detalles con respecto a las diversas leyes que están en juego. Sin embargo, señalaré un par de leyes que es importante tener en cuenta. Por ejemplo, en la mayoría de los estados, los cónyuges sobrevivientes generalmente no pueden ser desheredados, ya que tienen la capacidad de elegir recibir un porcentaje de los activos dependiendo de la ley estatal. Incluso si el testamento intenta no dejarles nada, pueden, como ya decir, pueden elegir recibir un porcentaje de los activos. Tenga en cuenta que los niños no dependientes generalmente tienen este nivel de protección y podrían ser desheredados. Además, el gobierno federal y algunos estados imponen impuestos sobre regalos y impuestos sobre la herencia. Estos impuestos generalmente son pagados por individuos con activos significativos, generalmente más de $10 millones a nivel federal, con montos variables a nivel estatal. Tenga en cuenta que las leyes pueden cambiar y su situación también puede cambiar, por lo que es importante que revise su plan de sucesión periódicamente para asegurarse de que aún cumpla con sus deseos. Muchísimas gracias, Carlos, por este informativo. Quiero acabar con una solicitud. Como ustedes probablemente notan, Carlos y yo estamos muy satisfechos con nuestras carreras en planificación patrimonial. También disfrutamos actividades con el grupo ACTEC y otros similares. Nuestro deseo es que latines consideren una carrera en planificación patrimonial. Como han oído, es una manera única para ayudar a la comunidad. Feliz mes de Hispana Gerencia y recuerden que, en las palabras de Dolores Huerta, cada momento es una oportunidad para organizarse, cada persona una activista potencial y cada minuto una oportunidad de salvar el mundo. Los invitamos que aprendan más en el web a actec.org, actec.org/diversity y se suscriban a la cadena YouTube de ACTEC para recibir alertas de nuevos videos.